Un saludo a todos los que están viendo este video en este momento. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Si se dan cuenta, tenemos nuestra primera página, la que creamos en un video anterior, en el video de Visual Studio Code. Vamos a crear nuestra primera página en HTML. Vamos a cerrar esto por acá. Tenemos ya nuestro archivo que lo hemos creado. Tenemos evidentemente que tener una temática. Entonces, la temática que tengo planteada es crear nuestra hoja de vida o nuestro currículum vitae en HTML, pero en este caso, bueno, como son nuestros primeros pasos en HTML e incluso no sabemos nada de HTML y, en fin, he iniciado a hablar de HTML, pero no hemos visto nunca nada sobre ello. Entonces, vamos a ir a nuestro primer paso y mirar qué es esto de HTML. Bueno, hay un sitio que nos brinda mucha información, W3 School, y aquí podemos averiguar un poco sobre lo que sería esto de HTML. Bueno, aquí, este sitio es un sitio bastante conocido, en realidad, por los desarrolladores, por todas las personas que inician y viven de esto. Entonces, aquí hay mucho material, muchas temáticas. Miren, en este caso estamos iniciando con aprender HTML y veríamos qué sería esto de HTML. Acá dice que HTML es el lenguaje de marcado estándar para las páginas web. Con HTML tú puedes crear tu propio website o tu propio sitio web. HTML es fácil de aprender, entonces vamos a iniciar. Eso sería, bueno, en síntesis, HTML es el lenguaje que nos funciona o que nos sirve para mostrar imágenes, para mostrar enlaces, para mostrar videos, para mostrar contenido, es decir, para mostrar información. Entonces, esto es HTML. HTML también, bueno, tiene varias versiones. Existen varias versiones de HTML. De pronto por ahí podemos mirar o se puede investigar sobre la historia, las diferentes versiones, en qué momento salieron y todo eso. Entonces, en este sitio web que es el w3schools.com, lo recomiendo porque están todo lo que tiene que ver con HTML. HTML se trabaja con etiquetas. No es un lenguaje de programación. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas que nos sirve para mostrar contenido. Y bueno, aquí podríamos tener lo que son los diferentes elementos o temáticas que se pueden trabajar con HTML. Nosotros vamos a ir poco a poco. Vamos a arrancar con HTML puro, HTML de cero, conociendo poco a poco lo que serían algunas etiquetas, las que alcancemos a ver para este proyecto, que en nuestra primera página en HTML vamos a hacer lo que sería nuestra hoja de vida o currículum vitae. Bueno, esto porque vamos a hacer una comparación, similitud, analogía, como cuando nosotros hacemos nuestro currículum vitae en algún editor de texto. Y nos sirve porque tiene ciertas características en cuanto al contenido, en cuanto a la estructura, que nos puede hacer la vida un poco más fácil a nivel de comparación. Por ejemplo, generalmente a
nuestra hoja de vida, bueno, le hacemos un encabezado en un documento, en un editor de texto, puede ser Word, por ejemplo. Hacemos un encabezado, le ponemos un pie de página, le ponemos unas columnas para los contenidos. Entonces, esto nos sirve para ir guiándonos en cuanto a lo que podría ser nuestra estructura. Bueno, digamos, para empezar a trabajar con HTML, tenemos el editor de texto o editor de código, Visual Studio Code, que como les digo ya lo vimos en un video anterior. Para trabajar con las etiquetas o para iniciar con HTML, nosotros, si empezamos digitando el texto, bueno, HTML, nos pueden salir unas opciones. En este caso vamos a escoger esta que dice HTML5 y bueno, al hacerle enter, al escogerlo, nos va a mostrar toda una estructura que viene por defecto. Nos va a mostrar toda, para nosotros guardar esto que ya hemos hecho, podemos ir acá donde dice File o Archivo y buscamos la opción que diga Save, o en el caso de que tengan configurado el editor en español, diría guardar. Pero miren que también dice que con la opción de las teclas Control más la tecla S podríamos guardar. Entonces pueden ser dos opciones. Pues una forma de atajo rápida puede ser el Control S. Miren que ya ahí he guardado. Bueno, decíamos que teníamos una estructura, escribimos HT y nos aparecen unas opciones. Nosotros hemos escogido 5. ¿Por qué 5? Bueno, 5 es una versión más actual de HTML. Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar HTML puro, es posible que se nos ocurra incluir algunas etiquetas que estén un poco en desuso, pero bueno, no hay problema. En adelante vamos a hacer otros videos, en este caso solo para defendernos con HTML puro. En adelante podríamos hacer otros videos donde podamos complementar con algún otro lenguaje o en su defecto otra tecnología web, como también son llamadas. Bueno, si nosotros vemos esta estructura, acá tenemos doctype, es decir, tipo de documento sería HTML. Esto que dice acá, HTML lang, sería el idioma. Dice que está en inglés, lo podríamos colocar es en español. Hablando de HTML, las etiquetas generalmente en HTML para iniciar el documento inician con la etiqueta HTML y tienen siempre, en este caso, un cierre al final de HTML. Es decir, las HTML tiene ciertos tipos de etiquetas. Unas etiquetas que tienen una apertura y que dentro de esas etiquetas pueden existir otros elementos y que después de ello al final tienen un cierre, como en el caso de la etiqueta HTML. Es decir, demarca todo, en este caso todo el documento. Existen otras etiquetas que ocurren de igual manera, por ejemplo, la etiqueta head, que es donde sería lo que decíamos anteriormente, haciendo la comparación o analogía con un documento de Word que tiene un encabezado. Bueno, la etiqueta tiene una apertura. ¿Y cómo puedo diferenciar yo una apertura, una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra? Si nos damos cuenta hay algo bastante particular y es que hay un slash antes del nombre de la etiqueta. Esta etiqueta se llama head, cabeza, encabezado, pero miren que para el cierre tiene un slash antes de escribir el head. Entonces esta sería la etiqueta de apertura y acá sería de cierre. De igual manera nos dimos cuenta que la etiqueta HTML, bueno, tiene
tiene la apertura y al final tiene un slash para el cierre. Bueno, eso mismo está ocurriendo con la etiqueta body o body, que tiene una apertura y tiene un cierre. Es decir, que dentro, entre esta etiqueta, entre la apertura de la etiqueta body y el cierre, podríamos tener otros elementos. Entonces, son tipos de etiquetas que tienen una apertura y cierre en momentos diferentes. Existen otros tipos de etiquetas que tienen una apertura y cierre en ellos mismos. Por ejemplo, esta etiqueta meta podría tener un slash fácilmente acá al final y listo y punto, más nada. Estas son etiquetas de HTML y listo, también pueden estar incluidas dentro de otra etiqueta como el head. En este caso, esta etiqueta tiene una particularidad al igual que la etiqueta HTML y es que tiene un atributo. Entonces, existen diferentes atributos en las etiquetas de HTML. Dependiendo de la etiqueta, las etiquetas pueden tener cierto tipo de atributos. Pero, así como existen los atributos tienen asignados unos valores. En este caso, este char set significa configuración, por así decirlo, de caracteres. Es decir, se está estableciendo un tipo de carácter para esta página que estamos creando. En este caso, la codificación de caracteres que se ha escogido es UTF-8, que está por defecto. Ahí existen otras configuraciones de tipos de caracteres, podríamos verlo más adelante, pero de momento nos sirve la UTF-8. Bueno, ¿esto qué es y a qué viene con eso de configuración de caracteres? Lo que pasa es que nosotros podríamos escribir en nuestra página, así como yo escribo en el cuerpo del documento de Word, así como yo escribo un contenido con tildes, caracteres especiales como la ñ, cosas así, sería un problema que el navegador lo interpretara si yo no le digo qué tipo de caracteres es. Entonces, el tipo de caracteres UTF-8 me ayuda a que yo no tenga ningún problema cuando yo escribo caracteres especiales como decíamos, como tildes, como ñes y cosas así. Entonces, para esto es esta configuración. Los metas. Las etiquetas meta generalmente están entre la etiqueta head, que es la del encabezado del documento. Entonces tenemos etiquetas para el encabezado, etiquetas para el cuerpo, incluso existen etiquetas para el pie, así como existen para el head. Bueno, esto que está acá, este meta, porque los metas se pueden repetir. Hay metas que van a tener unos atributos para algunas cosas, otros para otras cosas. En este caso, este meta lo estamos utilizando como para compatibilidades. Si se dan cuenta, esto que está acá dice que contenido IE igual a 8. Bueno, esto de IE viene siendo como Internet Explorer. E8, pues el navegador nuevo de Microsoft. Bueno, entonces esto que está acá dice compatible. Entonces dice que en cuanto a este atributo va a ser compatible a los contenidos que se vayan a mostrar en los navegadores de Microsoft. Bueno, tenemos acá un meta que nos aparece que es para mostrar contenido en diferentes dispositivos, dependiendo del ancho del dispositivo, es decir, los tamaños de dispositivo. Esto de white es el ancho y acá sería el tamaño del dispositivo.
Y podemos inicializar con escalas, puede ser 1, puede ser que nosotros modifiquemos este valor que está acá, pero bueno, es algo que vamos a estar, es un tema que podremos estar ocupando más adelante cuando estemos haciendo quizá pruebas con dispositivos móviles, diferentes tipos de dispositivos, pero eso es esencialmente para los diferentes tipos de dispositivos, de pantallas, en donde se podría estar visualizando nuestra página. Tenemos algo que es el título del documento, eh, donde nosotros podremos ubicar acá la temática, es decir, de qué trata mi página. Entonces aquí yo puedo colocar el título, así como le doy un nombre a un archivo. En este caso estaré hablando acá en el título de lo que se trata mi página. ¿Listo? Nosotros de repente podríamos visualizar esta página, que nosotros en realidad ya esta página la habíamos creado. Si recuerdan, bueno, si vieron el video anterior, que es el video de la instalación de Visual Studio Code, bueno, teníamos esta página que habíamos creado, primera página, en realidad porque es nuestra primera página en HTML. Entonces, vamos a ver si nosotros hacemos doble clic en ese archivo, pues por acá en el nombre del documento, o sea, lo que nos dice, lo que nos habla del documento, que es el título del documento, pero el título del documento como tal no es como un título que vamos a visualizar acá en pantalla, sino como cuando le damos un nombre a un archivo y lo leemos así a simple vista sin abrir el archivo, por ejemplo, y el título pues es diciente y nos dice, ah, ok, este archivo se trata de esto. Entonces es estos títulos que aparecen acá en las pestañas cuando abrimos un navegador e ingresamos a una página web. Entonces, este que dice document, acá, document, bueno, es esto que está acá. Nosotros podemos escribir, a ver, bueno, vamos a escribir currículo en HTML. Bueno, listo. Esto, si nosotros le damos guardar, control S, esto es lo que nosotros vamos a visualizar en la pestaña, en la parte superior. Entonces vemos que ya es diferente lo que se visualiza, currículo en HTML. Entonces, esto es el título, pero el título del documento como tal, lo que representa el archivo. Nosotros debemos darle un título como tal de manera visual, lo que el usuario va a ver, lo que va a leer aquí en esta parte, donde sería el cuerpo del documento. Pero ahí todavía no nos hemos ubicado, que es esta parte de acá, que es donde empezaríamos a ubicarnos nosotros. Nosotros aprendimos en algunos videos anteriores de pseudocódigo cómo se utilizan ciertos mensajes que en realidad no van a ser presentados en pantalla, que son los comentarios, pero sí que nos va a servir a nosotros o a las personas que estén trabajando con nosotros en los proyectos. Bueno, esos serían los comentarios. Yo puedo comentar, digamos, en el cuerpo, algo que quiera, alguna parte de la estructura del documento o algún mensaje en particular. En este caso, nosotros lo que vamos a comentar es que
vamos a utilizar una diagramación con tablas. ¿Por qué? Porque a nosotros de momento nos interesa conocer algunos elementos de HTML y además vamos a hacer uso solamente del lenguaje HTML. Entonces, vamos a decir, esta es la diagramación. Bueno, eso de diagramación es como la estructura que vamos a darle a nuestro documento. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos tablas en Word, entonces estamos como haciendo unas estructuras para ubicar un contenido dentro de esas tablas. Exactamente vamos a utilizar tablas para estructurar el documento de nosotros, nuestro documento, para nuestro currículo, nuestra hoja de vida, hablar de nuestra profesión y todo eso. Entonces hay una etiqueta que, bueno, si ya lo hemos dicho, se llama tabla o en este caso sería tablet, que es en HTML, una de las etiquetas de HTML. Bueno, cuando yo escribo una etiqueta, una de las cosas que ayuda mucho este tipo de editores de texto, este tipo de editores de código, es que me pueden brindar la ayuda de enseguida darme la etiqueta de cierre. Y bueno, eso en realidad nos ayuda a ahorrar tiempo y nos permite no estar escribiendo tanto, bueno, cosas que ya sabemos, porque si yo sé escribir la apertura de una etiqueta, bueno, elementalmente voy a saber hacer el cierre de dicha etiqueta. Bueno, nosotros tenemos una tabla. Entonces, las tablas, tal cual como nosotros podemos ver en un documento de Word, las tablas tienen unas filas y tienen unas columnas. Pero nosotros esas filas en HTML las hacemos con una etiqueta llamada TR. ¿Listo? Entonces, ese TR me va a servir a mí para estructurar la parte de las filas, solamente lo que sería la parte horizontal. Pero vamos a ocupar o a utilizar una etiqueta que es la TD, que las etiquetas TD, que sería esto, son las etiquetas que me van a ayudar para hacer las columnas. Bueno, esta sería la apertura y cierre de la fila, y esta sería la apertura y cierre de la columna. Entonces, ahí yo podría, por ejemplo, empezar a colocar cierto contenido. Para nosotros, por ejemplo, si yo voy a colocar, esta es mi hoja de vida, mi currículo, entonces el título, podríamos decir que el título podría ser, bueno, mi nombre en este caso. Bueno, en este caso tendríamos un nombre que mostrar como un título para mostrar en nuestra página, nuestra primera página, que sería el título principal, que sería nuestro nombre. Vamos a ver si nosotros refrescamos o actualizamos, ya ahí estaríamos viendo un contenido, pero ya este contenido está dentro del documento. Entonces, esto ya es bien interesante porque recuerden que anteriormente habíamos escrito un título, pero un título que va a ser diciente para de lo que se trata nuestro sitio. Ya acá estamos colocando un contenido como tal
a nuestro sitio, a nuestra página web. Bueno, pero para hacer un título, como que no tiene mucha, ¿cómo se diría? Protagonismo, ¿cierto? Entonces, para esto hay una etiqueta en HTML que se llama H1 y el H1 lo que hace es que me da ciertos tipos de encabezados, por así decirlo, pero hablando de títulos que ya tienen mayor participación o protagonismo. Por ejemplo, claro que los H1 pueden variar, pueden ser, digamos, en el caso H1, puedo tener H3, si lo ubicamos como H3, entonces va a cambiar, ya no va a ser tan protagónico y va a ser un poco más pequeño. Entonces podemos utilizar esto de H1, H2, H3, H4, H5, H6. Lo podemos, perdón, vamos a retomar el H1. Lo podemos utilizar dependiendo de qué tanto protagonismo sea el texto que estamos escribiendo. Y otra cosa es que para Google los navegadores como tal, en el caso, bueno, en especial Google, es muy importante el texto, bueno, utilizar el H1 y la temática, es decir, de qué se trata esto que está dentro del H1, o sea, va a ser algo importante para los buscadores, para los navegadores. Existen un tipo de aplicaciones que son robots, son pequeños programas que entran a mi página web, verifican las etiquetas y miran qué contenido existen en las diferentes etiquetas. Entonces, existen algunas etiquetas que tienen cierta relevancia o importancia para este tipo de programas. En el caso del H1 es una etiqueta que bueno, genera bastante importancia al momento de nosotros querer mostrar un contenido a un navegador. Entonces, esto hablando del posicionamiento y todo eso. Entonces, este sería nuestro título principal. Bueno, el nombre para mostrar nuestra hoja de vida, Juan Antonio Pérez. Este, a ver, como esta es la hoja de vida, este es el currículo que estamos haciendo en HTML, bueno, ¿cuál sería la profesión? Entonces, por así decirlo, vamos a colocar una etiqueta que se llama font, que nos va a aparecer en rojo simplemente porque nosotros estamos utilizando en este momento una etiqueta que ya no está en uso. Pero como les digo, en adelante, en otros videos, vamos a ir utilizando otras cosas, otras semánticas y vamos a estar ocupando otros lenguajes para hacer nuestra diagramación, nuestra estructura del documento. Digamos otra tecnología que nos va a apoyar mucho en esta parte. Mientras tanto, podemos hacer uso de estas cosas que conocemos, de estos elementos, estas etiquetas. Entonces, nos va a ir a servir un poco de momento. Bueno, aquí tenemos ya el título principal para nuestro currículo y tenemos la profesión, bien. También podemos mirar, digamos, el tamaño de este texto. Entonces vamos a decirle acá, pues he colocado esta etiqueta simplemente para utilizar este atributo que sería atributo para el tamaño de la fuente, que sería size. Bueno, ya saben, size para el tamaño. Y el valor, bueno, cuando nosotros utilizamos un atributo, ese atributo generalmente espera un valor. Entonces, esto es una etiqueta
esto es un atributo y este sería el valor que estaríamos dándole a ese atributo. Si nosotros actualizamos, vemos que ya ese tamaño ha cambiado porque nosotros hemos dado un tamaño diferente. Si de repente esto está muy pegado, posiblemente si está muy pegado, nosotros también podemos utilizar una etiqueta antes de la tabla, por ejemplo. Antes de la tabla podemos utilizar una etiqueta que se llama BR, que es un break como tal. En HTML hay algunas etiquetas que son como se me escapa, como contracciones de las palabras reales. Bueno, miren, ese break es como un salto de página. Es como un salto de página, como cuando hacemos un enter en Word o en un editor de texto de estos que utilizamos generalmente. Entonces es como hacer un enter, sino que en pantalla es la forma de graficar o de ilustrar ese salto de línea, por así decirlo, es con esta etiqueta. La etiqueta BR, que significaría break. Ese break es como una contracción, ¿cierto? De BR, la contracción de break. Bueno, aquí hasta el momento tenemos el título de nuestro documento. Tenemos, digámoslo así, como, qué sé yo, como una palabra especial, hablando del documento, que en realidad, como cuando vamos a colocar un eslogan al lado de alguna palabra principal, en este caso ese eslogan sería que es la profesión, sería ingeniero de sistemas. Bueno, ya podríamos ir avanzando. Tenemos una parte del documento, pero para nosotros esto es invisible. Si nosotros queremos que esto de la tabla, de las filas, la columna, sea visible, nosotros podemos ir acá a la tabla y trabajar ciertos atributos. Por ejemplo, si yo quiero visualizarla, entonces voy a decirle border, voy a decirle para que se vea la tabla como tal, le voy a dar un borde, eso es border, es borde, y al actualizar, miren que ya esta tabla tiene, ya la estoy viendo, ok, claro, es una tabla. Es una tabla literalmente parecida a las que usamos en Word. Sí, claro. Entonces lo estamos haciendo con HTML, pero en pantalla se muestra como esas tablitas que hacemos eh, en estos programas con que hacemos trabajos, documentos. Bueno, si yo quiero que esa tabla esté posicionada en algún lugar, yo puedo decir que esté alineada. Yo puedo decir alinear, align. Puedo decirle align y bueno, si quiero que esté en el centro, le digo center. Entonces, acá vamos a utilizar palabras claves que son, bueno, en inglés, pero que son bastante dicientes. Center, centro. Y ya aquí eh, nuestra, nuestra tabla está centrada. Tiene nuestro título, eh, nuestra profesión, listo, que sería nuestro nombre y profesión. Ahí tenemos nuestra tabla. Podemos seguir trabajando estos elementos. Por ejemplo, las celdas. Por ejemplo, trabajar lo que tiene que ver con las celdas. Miren, por ejemplo, este texto está como algo bastante pegado, unido a lo que son las celdas de la tabla. Ahí no se logra visualizar muchas celdas porque, bueno, apenas tenemos una columna, pero después sí que se va a visualizar. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, cell padding con, a ver, viene siendo así. Bueno, vamos a decirle, ese de padding viene siendo como relleno. Entonces voy a ir
Y claro, ya hay un relleno, es decir, un espacio entre la celda, el borde y los textos. Bueno, ya, y bueno, se ve como algo mejor presentado. Además de eso, podemos mirar, por ejemplo, en los espacios. Nosotros visualizamos acá y podemos mirar también los espacios que existen entre esas líneas acá de la celda. Entonces, para eso, si es espacio de celdas, entonces sería cell spacing, cell spacing, y aquí, bueno, si no quiero esos espacios, voy a colocarle que sea 0 y ahí ya no voy a tener esos espacios. Va a estar, no se ve un poco mejor, en realidad todavía no nos dice mucho porque necesitamos más contenido, pero vamos a ir ubicando contenido poco a poco. Entonces, aquí nosotros podríamos colocar otro TD. En ese TD nosotros podríamos colocar contenidos, por ejemplo, como, digamos, por ejemplo, el número de contacto que queremos mostrar en nuestro currículo, nuestra hoja de vida. Podemos hacer eso. Yo puedo decir, bueno, vamos a decir dónde estamos ubicados. Además de eso, podemos decir, bueno, nuestro email, nuestro correo. Además de eso, podemos decir que fecha, bueno, esto que está acá si no es. Además de eso, podemos decir fecha, vamos a poner 21 julio de 1997. Bueno, si nosotros guardamos y vamos a visualizar, para actualizar generalmente utilizo la tecla F5 para actualizar el navegador. Entonces, ya aquí, en este momento, ya yo tendría dos columnas. Miren, o sea, estamos utilizando, si se han dado cuenta, solo hemos utilizado una etiqueta para fila, eso de TR, row, bueno, fila de la tabla. Entonces, es solo una. Por eso, aquí me aparece solo una fila, pero sí que hemos utilizado dos columnas, dos etiquetas de columna. Por eso me aparecen estas dos columnas. Bueno, aquí tenemos esto para los datos que queremos mostrar. Y nosotros también podríamos mostrar otra columna. Por ejemplo, recuerden, solo escribo TD y me aparece ahí la opción. Esa es como la abreviación para yo darle enter y listo, me aparece la etiqueta completa. Bueno, acá podríamos utilizar esta columna para una imagen, pero ¿para qué esa imagen? Bueno, generalmente nosotros mostramos una foto, una fotografía, entonces puede que sí mostremos una foto, puede que no. Vamos a ver, yo creo que siempre piden que exista una foto. Entonces, la etiqueta de imagen en HTML es la etiqueta IMG. IMG es como una contracción, bueno, para la IMG, imagen. Y para nosotros decirle a la etiqueta IMG dónde se encuentra la imagen, utilizamos esta etiqueta SRC, que significa source. Source es recurso, source. Es como una abreviación de
recurso, de la palabra recurso, es decir, pero recurso en inglés, source. Es decir, voy a escribirlo acá. Source, así. Source sería la palabra, pero en este caso están como en abreviaciones, hay unas etiquetas. Y en este caso, este atributo sería el atributo source o src para la etiqueta img, que es imagen o image. Es decir, en inglés sería así, image, imagen. Bueno, si fuese en plural, sería image, es decir, imágenes. Bueno, entonces acá yo debo dar una ruta. Entonces, ¿qué ruta podríamos dar? Bueno, podríamos dar una ruta de algún sitio para nosotros traer de internet esa imagen. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir una pestaña por aquí y puedo escribir, por ejemplo, una página donde podamos encontrar iconos o cosas así que utilizo generalmente para imágenes de usuario. Entonces, lo que hacemos es que nosotros esa imagen la tomamos, esa ruta, perdón, no la imagen la imagen la dejamos ahí. Nosotros lo que hacemos es ir acá, copiar esa ruta y venir acá y donde dice recurso o source, pegamos esa ruta. Una vez que tengamos esa ruta, bueno, esta parte nosotros la podemos ocultar para que tengamos este panel. Se puede extraer, se puede abrir, se puede cerrar. ¿Para qué? Bueno, en realidad para que tengamos más espacio para lo que vamos a visualizar. Esto de al, que está acá, este atributo es un texto alternativo para cuando nuestra imagen no cargue. Por ejemplo, imagen usuario, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese sería el texto que se mostraría si nuestra imagen no llega a cargar. Entonces nosotros vamos a guardar, vamos a visualizar nuestra, tengo que darle actualizar esa acá en nuestro sitio acá. Y bueno, ya tenemos 3 columnas, que era lo que habíamos hecho. Tenemos una columna para la imagen que vamos a mostrar. Pero esa imagen está... Nosotros podríamos a esta etiqueta darle un atributo que sería para la altura, que es el atributo height. Podríamos darle un atributo un poco más, no sé, pertinente para el tamaño. Puede ser así en 170. Este número que he escrito, este número es un 170, pero ese 170 equivale a píxeles. Entonces, ustedes si han escuchado el término píxeles, oye, ¿de cuántos píxeles estamos hablando? ¿Cuántos megapíxeles tiene esa resolución? O algo así. Entonces, píxeles, digamos que es 170 sería el espacio en píxeles que estaría utilizando esta imagen. Sería lo que estaríamos utilizando. ¿Por qué nos aparece esa imagen así redonda? Bueno, no hemos hecho magia, nada. Lo que pasa es que esta imagen está en PNG transparente, es decir, esta es una imagen con transparencia y si nosotros la mostramos en nuestra página, ella se va a mostrar así redonda, no se va a mostrar con esto aquí, porque eso va a ser invisible, es decir, transparente. Entonces eso es lo que es eh, extensiones PNG que sean transparentes. Ustedes pueden buscar a veces unas imágenes PNG, pero no van a tener transparencia. Entonces deben buscarla así, PNG transparente. Bueno, entonces continuamos.
Pasa que nosotros, esta imagen también, por si acaso, si se mueve algo, nosotros podríamos tener esto centrado, por decirlo de alguna manera. Nosotros podríamos acá dentro de la etiqueta TD, podríamos decir que lo vamos a alinear y que esa alineación que esté centrado y que le vamos a dar un ancho. Entonces, eso del ancho sería white. Ese white ese valor se puede dar en porcentaje. No, los valores no siempre se pueden dar en píxeles como tal, sino que se pueden dar en porcentaje. Y esto aquí estaríamos trabajando directamente sobre la columna, es decir, el tamaño que va a ocupar nuestra columna. Entonces, acá nosotros podemos actualizar y ya nuestra columna ocupó más espacio, está ocupando más espacio, pero como nosotros, aunque ella ocupe más espacio, como le dimos un centrado a la imagen, ella permanece en el lugar centrado. Entonces, listo, ¿cómo vamos? Bueno, parece que algo bien, ¿no? Se ve ya con mucha más forma. Nosotros, así como utilizamos imágenes para esto, nosotros podríamos utilizar para esta columna también podríamos utilizar imágenes, porque esta información no se debería ver así como que de una manera horizontal. Entonces no se ve como con mucha gracia. Entonces nosotros podríamos primero forzar esta columna y le podemos decir también que tenga un ancho con un atributo. En este caso el atributo ya sabemos que es white. Nosotros podemos decirle que no sé, vamos a probar así y vamos a ir mirando. Bueno, ya esta tiene diferente tamaño acá, entonces ya va agarrando otra forma, ya no está todo esto de esta manera tan horizontal, sino que ya empieza a verse un poco más vertical. Pero nosotros también podríamos decirle, por ejemplo, que la información que esté dentro de esa columna esté alineada, así como hicimos con la anterior. Podemos decirle align y podemos decirle que no necesariamente sea centrado, sino que pues los elementos estén hacia la derecha. Ahí estarían los elementos hacia el lado derecho. Bueno, después de ello, nosotros podemos trabajar en cómo se ve nuestra presentación. Por ejemplo, si yo ubico un salto, recuerden que yo puedo escribir y ahí tendría un salto de línea, ¿cierto? Entonces miren que ya este dato ya no está unido a este dato. Entonces yo así puedo ir manipulándolos. Entonces yo puedo, por ejemplo, copiar esto e ir pegándolo acá. Hacemos un salto aquí. Y ahí, bueno, vamos a colocar aquí, podemos ir actualizando y ya se ve algo diferente.
todo esto está ya ubicado en en cierto lugar, cierta forma, que se ve un poco más presentado. Bueno, todo esto lo hemos obligado con los saltos de líneas, con los breaks, con los PR. Hemos obligado para que esto se vea de esta manera. Nosotros podríamos brindarle unos pequeños detalles de presentación con algunos iconos. Nosotros podemos ir por acá, podemos ir y hay unos iconos que se llaman icons. Vamos a buscar icons 8, exacto. Estos me sirven y vamos a buscar algo que sea, bueno, para el número de teléfono. Bueno, vamos a colocar, vamos a ir así y vamos a ir uno a uno y buscamos. Bueno, estos que por acá no aparecen. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar estos. Vamos a mirar esos y vamos a mirar algo. Bueno, ahí está cargando todavía. Vamos a ver, sí. Bueno, vamos a buscar. Vamos a escribir nuevamente. Cellphone. Cellphone. Vamos a ver si nos aparece algo. Bueno, lo que voy a hacer, voy a escoger este que está acá, que dice Nokia 3300. Bueno, vamos a copiar entonces esta ruta. Vamos a copiarla y vamos a ver si nos funciona. Pero, bueno, para yo ubicar esta imagen aquí, yo debería tener una etiqueta IMG. Y dentro de ella, pues sí, ubicar esta ruta, ubicar esa ruta. Bueno, vamos a decir así, celular. Bueno, vamos a guardar de momento y vemos acá cómo nos va. Bueno, aquí tenemos la imagen, pero nosotros recordamos que nosotros podemos a esa imagen podemos darle, digámoslo de cierta manera. Vamos a ver si nos sirve un width, digamos 20, no lo sé. Bueno, width 20. Bueno, entonces vamos a buscar para la ubicación, que sería, no sé si un marcador, si es marker,
Vamos a mirar uno que nos sirva. Bueno, creo que este sería el que nos sirve. Bueno, este señor, vamos a tomarlo, copiamos. Vamos a ver si nos sirve de esta manera. Copiamos, como es ubicación, acá colocamos, escribimos img, pegamos. Por acá podemos decir ubicación, pero además de eso vamos a ver si el width nos sirve, si el mismo viene sirviéndonos. Bueno, aquí no sería acá. Bueno, sí, no se ve mal. Email. Bueno, vamos a buscar algo. Puede ser. ¿Cuál puede ser algo? Estamos buscando uno que nos pueda servir. Bueno, bueno, en fin, tomemos. Bueno, vamos a tomar este. Copiamos. Vamos al email. IMG. Ubicamos. Acá podemos decir que es email. Por acá podemos darle un width y seguimos intentando a ver si nos sigue funcionando de ese tamaño. Bueno, para la fecha vamos a utilizar algo así como un calendario. Bueno, no necesariamente tiene que tener el número, así que puede ser por lo menos algo como esto. De momento, si se ve muy mal, bueno, lo quitamos. Bueno, vamos con la etiqueta de IMG, pegamos la ruta, digamos que aquí va fecha, digamos que aquí va
width, digamos que sigue siendo 20 la medida que nos... Bueno, puede ser. No se ve tan mal. Entonces ya ahí hemos dado un poquito más de forma. En realidad se ve como un poco más de forma. Y podríamos avanzar, por ejemplo, lo que puede ser ya el contenido. El contenido, bueno, aunque nosotros a la tabla le podemos especificar también, digamos, para que dependiendo de donde se vaya a visualizar nuestro currículo, se vea con cierta medida, con cierto aspecto. Entonces podemos decirle también acá que tenga un ancho establecido, preestablecido. Podemos decirle que sea un 80%. Y aquí, bueno, si lo actualizamos, vemos que cambia un poco la forma. Y bueno, se ve un poco mejor. Entonces, una vez tenemos eso, podríamos trabajar lo que sería, puede ser que nosotros esto no lo vayamos a ver como tan, no sé, como tan pálido. Entonces existe una forma de darle color, digamos en este caso sería la fila. Nosotros podemos darle un color de fondo, background, es decir, BG color. ¿Por qué sale en rojo? Simplemente porque estamos utilizando HTML puro y son etiquetas que en realidad están en desuso. Pero, como decíamos, es momentáneo para aprender a trabajar con solo HTML. Nosotros podemos trabajar los colores en HTML con hexadecimales. Entonces hay un color hexadecimal que es EA, E, C, E. Vamos a ver que es como un gris. Y así le damos un color de fondo a nuestra fila. No necesariamente tendría que quedar ese borde, pero nosotros lo podemos quitar al final. Bueno, podemos avanzar, ya va tomando forma. Nuestro video está un poco largo, entonces vamos a ver si vamos avanzando. Bueno, otra cosa que sería que tendríamos pendiente por ubicar son, bueno, más filas. Son TR, tenemos más filas, tenemos más TD. En esos TD podemos ubicar información, por ejemplo, de los estudios. Vamos a colocar, ya nosotros conocemos los H, vamos a colocar un H2, entonces vamos a escribir estudios formales. Bueno, una vez tengo estudios formales, podemos trabajar con el contenido. Hay algo que nosotros podemos utilizar, una herramienta de una etiqueta, que son las listas. En este caso vamos a utilizar listas desordenadas. Listas desordenadas. Bueno, ¿cómo sería etiquetar una lista desordenada? La etiqueta de una lista desordenada es unordered list. Eso es lista desordenada.
Y la etiqueta UL, que es la lista desordenada, tiene otras etiquetas que serían las LI, que son para las listas. Entonces, ahí dentro de esas listas, yo voy a escribir, por ejemplo, puedo escribir posgrado, ¿cierto? Bueno, el contenido, generalmente cuando nosotros estamos haciendo pruebas en un sitio web, nosotros podemos trabajar el contenido con unos textos de relleno que se utilizan generalmente. Estos textos de relleno, nosotros podemos escribir así, Lorem Ipsum, y nos van a aparecer. Nosotros podemos buscar y podemos copiar lo que requerimos para llenar. Simplemente es para hacer un relleno de texto. Entonces vamos a ver todo. Vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ubicar hasta donde está el punto y vamos a copiar. Aquí ya yo podría tener mi texto. Entonces ahí vamos a mirar. Tendría, bueno, nosotros miramos que si es demasiado, no necesariamente debo colocar. Bueno, vamos a ver si lo picamos hasta ahí, qué tal se vería. Bueno, entonces ahí, bueno, entonces tenemos ya un fin de etiqueta, apertura de etiqueta, vamos a guardar. Y vamos a ir a nuestro contenido. Ya aquí en estudios formales tenemos posgrado, Learning $2, etc. Bueno, entonces ya tenemos algo. Esto de listas desordenadas nos da unas viñetas, en este caso la que vemos en pantalla. ¿Por qué tenemos esto acá de esta manera? Bueno, para nosotros ocupar cierta cantidad de columnas, en este caso, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, por acá podría utilizar callSpan, un atributo que se llama callSpan. Callspan, exacto. Vamos a decirle 2. Vamos a decirle 2 y probamos. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Ahí lo que ha hecho es que ha ocupado esta sola fila, ha ocupado lo que vendría siendo estas dos columnas de acá arriba. Es decir, esta columna está ocupando, esta fila está ocupando dos espacios de columna. Lo estamos ocupando con una sola columna, estaríamos ocupando dos espacios de columna de momento. Bueno, yo puedo colocar uno, dos, a ver, posgrado, pregrado, tecnológico, técnico. Podríamos decir que podríamos colocar unas 5 líneas. Sí, podríamos. Entonces, pero, ok, nosotros podemos resaltar. Es que este texto se ve parecido a este, entonces yo puedo resaltarlo. Hay una etiqueta que se llama B, que esa etiqueta es para bold, es decir, una letra, un texto, perdón, que va a verse como si fuese negrita. Entonces, para eso sería el
el ball. Entonces, aquí yo puedo guardar, vamos a ver, la visualizamos, y aquí se ve diferente, se ve como algo resaltado. Bueno, entonces vamos a utilizar esto mismo. Como tenemos el mismo texto de relleno, vamos a utilizarlo, yo creo que 5 veces está bien, posgrado, vamos a decir pregrado, vamos a decir tecnólogo, vamos a decir técnico, por ejemplo, bueno, aquí técnico, diplomado. Bueno, esto nos serviría y listo, y aquí tendríamos como que los estudios. Esto mismo que hemos hecho nosotros lo podríamos utilizar parecido, algo parecido, para trabajar en la misma en la misma fila. Podríamos decir que vamos a trabajar un perfil profesional. Puede ser perfil profesional. A ver, yo ubico acá, de esto, le digo que no, ok, tengo un call spam y voy a ubicar un row spam y voy a dejarlo de 2. Bueno, acá vamos a utilizar, bueno, en este caso sería para ocupar lo que serían 2 espacios, pero de fila, porque esto de row sería para filas y esto de call, bueno, esta sería para las columnas. Entonces yo ahí puedo trabajar, por ejemplo, ahorita ubiqué estudios formales, ahora puedo ubicar un H2 para perfil profesional, H2, perfil profesional, y puedo para los contenidos de texto puedo utilizar una etiqueta llamada P, que es para los párrafos. Entonces yo a esa etiqueta le puedo dar un contenido, le puedo entregar un contenido, puedo colocar, bueno, vamos a buscar nuestro contenido, por ejemplo está por aquí, puedo decir, digamos que este es nuestro contenido completo. De todos modos, nosotros aquí, si vemos que es demasiado, lo que hacemos es eliminar de nuestro contenido y listo. Por acá nos vamos. Y en el perfil profesional ya nos aparecería aquí nuestro perfil profesional. Pero ¿por qué apareció en la parte derecha? Simplemente porque recuerden que nosotros continuamos trabajando en la misma fila, seguimos trabajando en la misma fila y utilizamos dos columnas que se unen, y después utilizamos otra columna para completar las 3 columnas, porque miren que son 3 columnas, 1, 2, 3, el esquema son 3 columnas, 1, 2, 3 columnas. Entonces ahí están. Este call span lo que hace es unir estas 2 columnas en el espacio de estas 2. Y el row span, pues tenemos una columna que tiene un row span que lo que va a hacer es unir, pero hacia abajo las filas. Listo, ese efecto lo vamos a ver es ahora que empecemos, pero
por ejemplo, nosotros podemos agregar otro contenido. Si quiero que esto se vea organizado, bueno, que no es lo que se usa habitualmente, pero solo como a modo de ejemplo, hoy en día pues no se usa mucho eso habitualmente, pero yo aquí puedo colocar un atributo eh, que es para justificar eh, ah, pero estoy escribiendo como si fuera, tenemos que alinear line, tengo que alinear y aquí sí justificar. Entonces acá se va a ver un poco diferente de esta forma. Es solo como para aprender a utilizar ese atributo simplemente, o para conocerlo. No, en realidad no tiene que ser que lo ubiquemos. Yo puedo tomar esto, bueno, en realidad no es esto. Yo puedo tomar esto y podemos crear dos párrafos. Aquí ya tendríamos dos párrafos. Ahí, y me voy. Si se dan cuenta, bueno, tenemos ya dos párrafos aquí. Y bueno, acá después, final de nuestra columna, final de nuestra fila. Bueno, eso fueron el perfil profesional. También podemos ubicar lo que sería, puede ser, solo por meter, ubicar contenido, puede ser estudios complementarios, puede ser estudios complementarios, pero entonces aquí vamos a utilizar otro call spam para que sigamos con la misma estructura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en ese call spam, bueno, vamos a colocar un H2, que es lo que venimos haciendo. H2, estudios complementarios. Estudios complementarios. Y en nuestros estudios complementarios nosotros podríamos tomar, bueno, vamos a tomar una línea de estas, o en fin, nosotros podemos copiar esto aquí y avanzamos más rápido. Acá puedo pegarlo, pero acá, bueno, ya sabemos que esta es una lista desordenada. Entonces acá ya digamos que sería, si son complementarios, puede ser un curso, puede ser un seminario, puede ser una actualización. El texto, porque sigue siendo el mismo. Bueno, recuerden que nosotros utilizamos este texto simplemente como relleno. Bueno, podría quedar así. Esta acá la podemos quitar. Y bueno, tenemos aquí el call spam 2, podemos guardar. La idea es de mirar cómo va quedando todo y vamos, eh, qué sé yo, viendo que en algún momento en que fallemos, sepamos enseguida dónde estamos fallando y podamos hacer arreglos enseguida. Si se dan cuenta, el row spam, sí, el row spam, lo que está haciendo es unir una sola columna a través de dos filas. Es el efecto que crea. Listo. Entonces, nosotros hasta el momento, pues, día bien, podríamos, pues aquí estaría todo perfecto. Podríamos
tener lo que serían, qué sé yo, otra fila para referencias personales. TR. Recordemos que estos son simplemente ejemplos, referencia. Bueno, también utilizamos el mismo H2 que venimos utilizando porque, bueno, la idea es tener el mismo esquema en el mismo formateo. Bueno, en experiencia laboral, nosotros en realidad podemos seguir trabajando con esta lista desordenada y así vamos ahorrando tiempo. Esto que decía curso lo podemos convertir en empresa 1, empresa 2, empresa 3 y bueno, empresa 4. Listo. Esto quedaría de esta manera, pero a ver, si yo guardo y así tal como está ahí, recuerden que estaría ocupando simplemente una sola columna. Debo colocarle call span para que ocupe las dos columnas. Entonces, aquí es donde yo ubicaría ese atributo como lo venimos haciendo. Entonces, acá 2 y acá está, y ahí ya me ubica o me ocupa dos columnas. Bueno, tal cual se va viendo de manera gráfica como si fuera una tabla convencional, de esas que vemos generalmente. Estamos trabajando entonces vamos a ver acá. Estamos trabajando en este momento experiencia laboral, pero bueno, vamos a colocar acá como allá no vamos a ocupar más, vamos a colocar acá un simple cierre, apertura y cierre de un TD y acá colocamos otro TR que sería y otro TD y lo utilizamos para referencias personales. Bueno, entonces utilizamos nuevamente el H2, bueno, y también utilizamos nuevamente la lista desordenada que es la la etiqueta UL. Bueno, aquí, bueno, podemos poner referencia. Digamos referencia y referencia. Bueno, en este caso, nuevamente, podemos colocar el call span 2 y como hicimos al finalizar, vamos a colocar aquí simplemente ¿para qué? Eso, como para que estos espacios que se ven acá, estos, pues quede la estructura completa de la tabla. Ahí ya estaría quedando. Nosotros podríamos ocupar todo esto que está aquí. Podríamos ocupar todo esto. Por ejemplo, yo digo que son 2 row span. Puedo decirle que sean 4. Puedo decirle, vamos a mirar. Por ejemplo, a lo que me refiero, si fueran, a ver, a lo que me refiero es a dónde está.
aquí, en el row span. Yo puedo decirle no solo que sean 2, sino que sean 4 o en fin, para que ocupe todo el espacio. De momento no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Referencias personales, referencia, empresa, estudios, estudios formales, estudios complementarios. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Referencias familiares. Bueno, una cosa de facilitar, una forma de facilitar esto completamente, totalmente, es que yo venga y copie esto de esta manera, lo ubique acá, lo pego, y acá donde dice personales, escribo, pero ¿por qué puedo hacer esto? Bueno, simplemente porque ya lo que había hecho anteriormente lo conocía. No es más nada, o sea, es porque ya conocía, ya sé lo que había hecho con anterioridad y bueno, tengo ese conocimiento. Entonces, no hay ningún problema, no me estoy mintiendo porque es algo que ya hicimos una y otra vez. Entonces, listo. Mm, para terminar, nosotros podemos colocar como una especie de pie. Vamos a colocar un TR al final y vamos a colocar un TD, pero este TD sí no necesita que, bueno, no necesitamos varios, entonces podemos colocar un call span 3 y ese va a ser un TD que va a ocupar acá, va a ocupar todo el espacio, tal como se ve, va a ocupar todo ese espacio. ¿Por qué? Porque tiene un call span 3. Entonces, ahí que podríamos ubicar nosotros. Bueno, primero podríamos a esa, a esa fila la podemos resaltar, es decir, puedo copiar este BG Color tal cual en la fila como está, no en el TD, sino en la fila, lo puedo pegar ahí para que pueda resaltar. Y vamos a colocar, no sé, algunos enlaces. Vamos a escribir, por ejemplo, el link. ¿Qué sería? ¿Qué más? Acá podemos colocar un enlace, pues el enlace del LinkedIn, no sé. Podemos colocar web personal, por ejemplo. Podemos colocar cuándo se actualizó este documento, porque recuerden que esto es un documento porque es nuestra hoja de vida, nuestro currículo. Actualización del documento, digamos que fue el 18, digamos que fue el 18/07/2022, esa actualización. Entonces nosotros podemos ir visualizando de momento lo que estamos haciendo y claro, aquí está, se ve, se ve todo ahí debajo. Bueno, si queremos que no esté de esa manera, simplemente un BR, colocamos acá otro BR y pues por acá, bueno, por acá lo que sí debemos colocar es aquí no un BR, sino colocar otro BR acá. Y lo que sí podemos colocar acá es distinguir este texto como es un texto diferente a los otros.
Podemos distinguirlo, vamos a que se vea algo diferente, como itálico, como un poquito ladeadito, algo así. Bueno, entonces aquí colocaríamos nuestro enlace de LinkedIn y nuestra web profesional, pero web personal, bueno, pero también deberíamos resaltar un poco estos textos. Bueno, en este caso, otra forma de hablar con los robots que visitan y direccionarlos, guiarlos, decirles algunas etiquetas que tienen cierta relevancia, podemos hacerlo con la etiqueta strong. Entonces aquí yo puedo decirle que la que esté aquí dentro, lo que esté aquí en este lugar va a tener cierta relevancia. Bueno, acá, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá nosotros podríamos ubicar un enlace que vaya a nuestro sitio de LinkedIn. Entonces, ¿cómo se hacen los enlaces? Hay una etiqueta que se llama ancla y esa etiqueta es solamente la letra A, se ubica con la letra A y tiene un atributo que se llama href, es decir, referencia del hipervínculo, esa H que aparece ahí. Entonces, digamos que mi página de LinkedIn se encuentra en http eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros damos una ruta que sería el enlace, literalmente el enlace de nuestro perfil, nuestra página de LinkedIn. Ahí no se mostraría nada. Yo puedo dar guardar y en realidad no se estaría mostrando nada. Miren que no se muestra nada en realidad, pero sí que sale más oscuro ya. Pero, ¿cómo si se mostraría algo? Bueno, entonces vamos a ver a dónde va, qué es lo que va a mostrar, es a dónde se va a hacer el enlace, pues al LinkedIn de Juan Antonio Pérez, es decir, mi LinkedIn. Entonces, vamos aquí, escribimos el nombre del currículum, de la persona que aparece en el currículum, entonces le damos guardar y ahí ya aparece un enlace. Miren que aparece la manito. Yo podría ir y me lleva a Google. Pues yo puedo ir atrás y no pasa nada. Aquí tengo. ¿Qué hago si no quiero que se pierda mi currículum? Quiero que permanezca. Yo le puedo decir que sea una página en blanco la que visite, es decir, el target, el objetivo va a ser un blank, o sea, una página en blanco, una nueva pestaña que va a abrir. Entonces ahí, en ese momento, ya lo va a hacer diferente. Hacemos clic y nos abre una nueva pestaña. Entonces la idea es que esa nueva pestaña que va a abrir es la de la del sitio web personal. Entonces, acá podemos hacer lo mismo. Simplemente una etiqueta A, colocamos http google.com, le decimos que sea un target blank y acá sería por ejemplo mi sitio web personal.io. Y bueno, aquí en este momento ya tendríamos,
Bueno, aunque nos faltó colocarle la etiqueta strong. Vamos a colocar strong acá. Y vamos a ubicar esto por acá. Bueno, ahí de momento creo que estaría funcionando. Vamos a ver qué nos hace falta. Vamos a analizar qué nos hace falta por acá. Bueno, tenemos la actualización, tenemos el cierre. Por acá, por ejemplo, si queremos que no se vea tan pegado aquí, pues hacemos lo mismo que hemos venido haciendo con anterioridad. Nosotros acá debajo podemos colocar un BR. Yo creo que eso mismo lo hicimos en la parte superior. Sí, aquí tenemos un BR en la parte superior. Así como lo bajamos acá, acá también lo podemos separar. Ahí se ve un poco mejor. Por acá tenemos la tabla con sus diferentes atributos. Tenemos los diferentes TR. No sé, pues no sé si en cuanto a los porcentajes, bueno, los porcentajes, evidentemente la persona es libre de cambiar acá los porcentajes estos porcentajes, según le convenga, según lo desee. Bueno, es algo de diseño. Incluso nosotros podríamos ubicar este borde como 0 y tendríamos como que otra impresión del documento de esta manera. En fin, vamos a revisar qué más podríamos agregar. ¿Qué más podríamos agregar a nuestro documento? En este caso tenemos un porcentaje de 80%. Algunas columnas, bueno, están por acá, 21%, 20%, a ver, 21 y 25%. Entonces, bueno, no se me ocurre más nada por el momento. Creo que de resto es simplemente ajustar cosas, ajustar contenido. Si yo quiero tener más contenido, por ejemplo, como quiero que se vea esto, puedo darle con respecto a las alturas, puedo darle quizá una altura diferente o algo, pero ya esto va a depender mucho, digámoslo así, del contenido que estemos trabajando en esta en esta columna que tenemos acá, que tiene el perfil profesional, porque ella está ajustando texto para las dos. Vamos a colocar el borde. Entonces vamos a recordar que ella está ajustando texto para estas dos. Entonces, ¿cómo hago si quiero que pase texto hacia abajo? Que lo que está haciendo que estas filas se vean así altas, pues evidentemente es el texto que yo tengo acá, pues que está ocupando
y hace que la fila sea... Pero si yo quiero pasar texto de este hacia abajo, por ejemplo, yo puedo eliminar, creo que puedo eliminar estas tres y puedo ampliar dos más esta. Vamos a intentarlo. Vamos a ver dónde está la primera columna vacía. Bueno, creo que esta es la primera. Segunda columna vacía. Tercera. Es decir, si he borrado tres, debo agregar tres. Bueno, pero ¿dónde está el texto? Por aquí, Rose Band. Si tenía dos, voy a agregar cinco. Y en realidad voy a ver acá. Entonces, acá ya, esta parte de arriba, la he vuelto más pequeña, es decir, ya no ocupa tanto este espacio porque esta parte de acá ciertamente lo he bajado. Entonces es más que todo como de qué manera juego con las cosas, de qué manera ubico todo esto. Entonces yo podría obligar a que esto suba, esta parte de acá, este texto suba. Vamos a intentar obligarlo, por ejemplo, utilizando unos saltos. Vamos a ver si utilizando acá unos saltos, qué tanto me puede servir. Entonces ahí subió algo. Vamos a ver, vamos a hacerlo de una forma que se note mucho más. Y bueno, ahí sí vemos que ha subido un poco más. Bueno, yo creería que con uno o dos saltos de línea estaría bien ya. Entonces ya esto me quita las proporciones que estaban haciendo extender mucho más esta parte de acá. Y bueno, yo podría, bueno, eso lo hicimos como para guiarnos. Yo aquí podría quitar este 1, volver al 0. Y aquí estarían las proporciones que teníamos antes. Es decir, tenemos todo sin ¿qué? Sin borde 0. Y yo creo que, bueno, hasta aquí sería un ejemplo bastante claro sobre cómo utilizar HTML, hacer una estructura con tabla, utilizar enlaces, utilizar imágenes, utilizar diferentes tipos de texto, formateos. Bueno, entonces creo que ha sido bastante largo el video. Espero y no se aburran con esto, pero creo que sería una buena base para empezar a utilizar HTML e incluso aprender a obtener o conseguir recursos como los iconos, como las imágenes y todo eso en internet. Entonces, les agradezco por mirar este video y bueno, nos estamos viendo en un próximo video y no está mal ver los videos anteriores.